¿Qué es esta invitación de la Academia de Cine de Estados Unidos para ser jurado, para poder votar como miembro? ¿Qué le representa? ¿Qué piensa de esto? Nada, absolutamente nada. Nunca, los Óscares siempre han sido bastante lejanos a mí. En este caso creo que querían llenar su cuota de Latins, y entonces yo soy Latin, y entonces por eso estoy, no creo que por otra razón. ¿Va a votar? Sí, por supuesto, si me mandan las películas, sí. Ha dicho mucho que finalmente, a pesar de que va a votar y esto, que han sido el cine de Estados Unidos como un problema para el cine mexicano, ¿no? En el aspecto que tiene que ver con la distribución, con la oportunidad de la gente de ver las películas. Sí, claro, es el cine de la hegemonía, es el que controla la exhibición y la distribución, y la producción y al público. Los gringos han sido geniales en una cosa, y es en hacernos creer que ellos son el mejor cine del mundo, que es completamente falso, pero no solo eso, sino el único, y eso sí lo han logrado cabalmente, y en eso, pues por supuesto, nos han dejado en la periferia. Sin embargo, de todos modos va a votar, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? Pues es divertido. Sí, no hay ningún compromiso estético ahí. Le mandan a uno las películas que mandan y uno vota, y generalmente te equivocas, entonces es nada más para divertirme, ¿no? Habrá un resultado diferente, porque sí es verdad que están tratando de juntar como una idea de un jurado más plural y más incluyente, y esto habrá un resultado distinto que veremos en la premiación. No, en absoluto. Son 1.700 miembros los que conforman la academia, y los circunstanciales seremos 200 en el mejor de los casos. Estamos en el desequilibrio total y muy concreto. ¿En qué está trabajando ahorita actualmente? Está Paz García Diego terminando un guión. Está ya por la tercera, cuarta versión, dándole los toques últimos, y eso espero yo que sea lo que viene. ¿Cómo se llama? ¿De qué trata el guión? ¿Se puede platicar? No, nada. ¿Para cuándo será? Nada más para saber. Bueno, yo espero que el año que entra. Hacer películas ahora es complicado. A partir de 1985 leía yo que está ya con Paz García Diego, y cómo ha funcionado esto, porque sé que de ahí en adelante ha resultado muy bien trabajar con ella. Sí, usted contestó a la pregunta. No, ahora usted me dice, porque quiero escuchar, pero su voz no. Sí, ha trabajado, ha funcionado bien trabajar con ella, ha sido muy grato. Es complicado vivir con tu guionista por otras razones, pero en general en el trabajo de la próxima película y el desarrollo del guión, etcétera, siempre ha sido muy grato. ¿Por qué ha sido un buen elemento, un buen binomio, en particular Paz García Diego y no cualquier otra persona? Porque estaba más bonita. ¿Y algo más? Pues, seguro que sí, pero bueno, por eso por eso ganó la competencia. Muy bien. Ha comentado también que siempre prefirió a los escritores que a los guionistas en un primer momento. ¿Por qué? Porque los guionistas tenían una serie de malas costumbres aprendidas gracias a lo que la producción esperaba de ellos. Entonces el trabajo era muy complaciente, en cambio los escritores no. Entonces era mejor ir con un escritor que tuviera mejores ideas, o que se encontrara fuera del área restrictiva de la producción común de cine. Pues hacía que fueran mejores los escritores, estaban fuera del nicho, y los guionistas no, los guionistas se acomodaban rápidamente y hacían lo que se les pedía. Con quien primero fue con el chavo, decía en esa época, que no era tan chavo, ya de 34 años, con Gabriel García Márquez. ¿Y cómo fue? Al principio fue muy grato, cuando García Márquez todavía no era García Márquez, ¿no? Le faltaba un rato para llegar a eso. Y
era enormemente grato trabajar con él entonces. Después, cuando García Márquez se volvió pues el símbolo de una patria, ya se volvió un poco más complicado porque pues yo me quedé en otra liga, en una liga muy menor, y él estaba ya en las ligas indispensables. También lo mismo ha trabajado con Garro, Mafú, todo esto. ¿Qué es lo que ha buscado en esas historias? Buenas historias. Fundamentalmente lo que he buscado es eso, lo que ofrecen, que son historias que me deslumbren, me conmuevan, me hagan suspirar. Esas son las que utilizo. ¿Algo en específico en la esencia humana? ¿Hay algo que busca en esas historias para después contarlas en el cine? Que me conmuevan. Básicamente las historias que encuentro que me conmuevan son las que intenté llevar al cine. ¿Qué hay de este plano secuencia, que es muy reconocido el trabajo y se puede ubicar perfectamente? ¿Por qué decidir por el plano secuencia y no otros? Porque preferí siempre una mirada única que una mirada con cortes, que una mirada plural o más de menores, de menor ondulación. El corte es de poca ondulación, es con aristas. Yo preferí la mirada ondulante, la que no tenía aristas. Mi cámara es lo fundamental en una película, y en las películas con cortes puede no ser tan fundamental, y a mí me gusta jugar con la cámara. ¿Qué permite el plano secuencia contar que los otros no? La unicidad, que es una cosa unívoca. Entonces lo unívoco es lo que permite el plano secuencia. El otro va con aristas, hay otra geometría. Ha dicho en relación a esto lo que decía de la cámara fundamental, decía, puede no haber escenografía, puede no haber actores. Ajá, sí. ¿Así es? Sí, en algún momento dije, pero la cámara es básica. Claro, sin contar con otras opciones de captura de imágenes, pero la cámara para mí siempre ha sido lo fundamental. Es muy difícil hacer una película sin una cámara. Sin guión, pues uno va inventando. Hay muchos ejemplos de películas que se fueron improvisando y que se fueron haciendo sobre la marcha, y no eran actores, sino gente que salía por ahí, y no había escenografía, pero siempre había cámara. Entonces, por eso es muy fácil de entender. Me regreso un poco, y era como algo natural que se dedicara a esto, teniendo un papá. Pues más o menos, ¿no? Empecé a acompañar a mi papá cuando yo tenía 3 años. Mi primer recuerdo en la vida es a los 3 años con Carlos Savage, el editor, viendo La Moviola de los años entonces, y pues era fascinante, y pues era más o menos el estilo Manifiesto. ¿Cómo se da cuenta que lo que le interesa es el cine? Porque podría haber sido cualquier otra cosa, pero contar una historia así a través de una cámara, atrás de una cámara. A mí lo que me gustaba era la filmación. O sea, me di cuenta de qué es lo que quería hacer, porque me divertía muchísimo en el rodaje, como me sigo divirtiendo ahora. A mí me encantaba ver lo que era el movimiento de un set cinematográfico, y hasta ahora lo sigo pretendiendo. Hacer una película se divide en 3, que es la preparación y la consecución de los dineros, etcétera. Es muy complicada y muy humillante y muy terrible. Luego el final de la película, cuando uno ya la terminó, es presentarla en festivales, que te acepten o no. Eso es muy doloroso generalmente, y muy vergonzoso, y da mucha envidia, y se siente uno francamente muy mal, y presentársela al público y estas cosas que son horribles. Pero filmar la parte de en medio, después de conseguir los dineros y tener todo listo, y antes de que esté terminada y se mande a la vida que va a hacer, filmar es maravilloso. Decía, es muy divertido, y al mismo tiempo yo lo he escuchado en entrevistas que decía cómo se sufre, pero se refiere a esta parte de los presupuestos. A todo, a conseguir, es muy terrible conseguir que le acepten a uno su trabajo, muy difícil.
llevarla con los productores y que te digan que no y que hay un comité de anónimos que decida lo que haces o no, es muy doloroso. ¿Cómo fue hacer Tiempo de Morir? Digo, conozco la historia, pero quisiera que nos contara, porque finalmente no es lo que quería y no es al tipo de cine que se dedica. No, no, para nada. Entonces hice lo que pude, como en todas las demás películas, pero en este caso las condiciones eran más adversas. ¿Por qué? Porque mi papá, que era el productor, no hacía el tipo de películas que yo le proponía. Entonces yo tuve que ajustarme a su imagen, que él a la mía. Yo era muy jovencito y mi papá tenía muchos años haciendo cine. Entonces creía que tendría razón. El tiempo me dio la razón a mí. ¿Por qué? Porque hubiera sido mejor si la hubiera hecho como yo quería. ¿Y cómo pensaba hacerla? De otro modo. ¿Cómo hubiera estado contada? ¿No hubiera sido un western? No, no, para nada. Era una película en donde ella había entrado a lo urbano, a los territorios rurales y, por supuesto, no hubiera tenido yo un torero de actor y hubiera tenido yo otro reparto. No, Martínez de Hoyos sí, pero Marga López no, creo. En fin, hubiera sido otra cosa. Estando tan, digo, obviamente cerca del trabajo de su papá y todo, ¿en qué momento se da cuenta que no es ese el cine que le interesa, sino es otro, es el experimental, no es el comercial? Cuando vi Nazarín de Buñuel me di cuenta de que había salidas alternativas. Yo conocía el cine de mi papá y creía que era el único, y me di cuenta muy pronto que no, que había otro, y que ese es el que yo quería buscar. No sé qué fue lo que me motivó, pero eso era. ¿Qué hubo en Nazarín, qué hubo en el lenguaje de Buñuel que le llamó la atención y no en el cine comercial? Pues que era otra cosa, que me presentaba otros caminos y que me abría los ojos a otras opciones. Muy difícil de decir exactamente qué ocurrió, pero algo ocurrió que me dijo: yo quiero hacer películas como esas. De manera equivocada se ha dicho que fue asistente, ¿verdad? Sí, no fui yo asistente de Buñuel para nada. Yo, como estaba en los estudios, me daban permiso de entrar ciertos directores para ver cómo lo hacían. Pues no había escuela de cine, entonces aprendía viendo películas, estudiando los libros de los maestros de la teoría del cine, y pues nada más. Yo tenía la oportunidad de entrar a los foros y ver cómo se hacía y poder preguntar. Y eso era fascinante, era un mundo absolutamente mágico y glorioso. Incluso las películas más horrorosas posibles, el rodaje siempre tenía una dosis de delicia incomparable. ¿Hay alguna que recuerde de esas veces que entró? Muchísimas. ¿Alguna que le haya marcado el momento de filmación? Chano Urueta es el que más me marcó, ese es mi verdadero maestro, no es Buñuel. Chano Urueta es el que me enseñó una serie de cosas y él me dejaba entrar. Yo estuve con un montón de directores, con Miguel M. Delgado, con Rogelio González, con una bola que les pedía permiso y me dejaban entrar. Pero el que era absolutamente prodigioso era Chano Urueta, un hombre de una personalidad fascinante, un hombre de una cultura enciclopédica y un horrible director de cine. ¿Por qué? Pues porque hacía películas muy malas, ¿no? De pronto le dio flojera y se puso a hacer lo que le daban, no lo que él quería. No hizo una carrera, no había quizás las condiciones para que él hubiera podido pedir lo que quería hacer. Entonces hacía lo que le ofrecían, y le ofrecían toda clase de basuras, ¿no? ¿Se acuerda de alguna que estuviera ya en el momento de filmación? Que dice, aquí aprendí esto y esto y esto. Sí, me acuerdo de muchas, pero es largo de explicar. Okay. Bueno, pero algo que haya aprendido concretamente de él, porque me dice, él... Hombre, él me enseñó cómo se usaba la cámara, qué sentido tenía, cuál era la circunstancia de la angulación, qué caso tenían los lentes, para qué servían los lentes, cómo se... lenguaje cinematográfico, vaya, era lo que me enseñaba, sin hacerlo de una manera muy académica, ¿no? Era sobre la marcha lo que me iba diciendo,
y yo tomaba notas y iba aprendiendo. Hacía mis peliculitas. De entonces acá, ¿cuánto ha cambiado todo eso en el lenguaje cinematográfico? ¿Mucho? Probablemente sí. Pues, Sí, pero eso no es una el ruta uso concreta. de la cámara digital, entonces. Sí, ha cambiado, pero muy poco. Le digo, la máquina te sirve a ti, tú tienes que usar a la máquina, no hace uno lo que la máquina quiere, sino al revés. Es una máquina, al final de cuentas, que hace lo mismo que las otras. Es más pequeña, es más dúctil, es más aérea, es más linda de ciertas cosas y no de otras. Entonces, ha cambiado un poquito, pero ha cambiado, sí, claro. La historia del cine es la historia de sus cambios tecnológicos, entre otras cosas. Por supuesto, de que el cine ha variado mucho tecnológicamente y es una industria muy conservadora. Los maestros del cine siempre se han rehusado a aceptar los cambios fácilmente. Cuando el cine cambió de silencioso a sonoro, pues los grandes maestros, los grandes maestros, digo, Murnau, Pabst, Lang, lo primero que dijeron es, se acabó el cine. Y no, pues sigue. Entonces, cada uno de estos cambios tecnológicos ha tenido sus defensores, sus detractores, pero sí, sigue. Ahora, sigue en otras circunstancias, ya el cine no se hace para exhibirse en las salas cinematográficas y hay otras formas de su difusión. Eso sí es lo que ha variado muchísimo. Pero, o sea, ¿quiere decir que se ha perdido público en salas? ¿Ya no van? No, ya no van, por lo menos a ver las películas que nosotros hacemos, no, para nada. Van a ver las del coche que sale volando por la ventana o la bicicleta que se transforma en un superhéroe metálico. Eso es lo que ven. Películas de muchos cortes, entonces se ve poco, nada más es emoción. ¿Y todo el resto entonces dónde se ve? ¿Por internet? Pues por ahí muchas maneras, ¿no? Salas en salas periféricas, en internet, hay algunos lugares, digo, el público tienen, poquito, pero lo tienen. Decía que han sido los grandes maestros difíciles al cambio. Sí, claro. ¿Por qué? Porque uno se acomoda en lo que tiene y entonces uno sabe hacer lo que le gusta. Y entonces de pronto cuando tienes que aprender a hacer otras cosas, el cambio es muy complicado en el cine. Me llama la atención porque finalmente usted se ha adaptado a ese cambio. Yo, lo que pasa es que yo nunca tuve mucho amor por mis películas. Entonces lo que siempre quería era hacer otra nueva. Y entonces la forma que se me dio es con la cámara chiquita, que es lo que hizo que pudiera yo hacer otras cosas que quería. Entonces eso, no estaba yo muy apegado a lo que había hecho, no era mi lábaro. Y se escapó de derecho. El derecho finalmente en algo le sirvió, 2 años estuvo. Sí, o 3. Sí. Hans Kelsen me sirvió, la teoría de Kelsen las teorías del... Sí, Kelsen es el que fue más puntual, pero no le voy a explicar por qué. Es que eso necesitaría saber por qué. Porque Con una frase. Que por cómo se piensa por anticipado y cómo se tienen una serie de estamentos que se dan por conocidos, pero hay que saber cómo se utilizan y hasta a qué fin se llega. Y eso con nociones filosóficas. Entonces es complicado, pero era muy hermoso Kelsen.